El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz de 2006 a Muhammad Yunus y al Grameen Bank por sus esfuerzos por crear desarrollo económico y social desde abajo. Hay algo que comentó una de las prestatarias. Dijo: mi madre me trajo al mundo. Yunus me ha dado una vida. Creo que hay que reconocer a Muhammad Yunus el mérito de haber extendido la idea de que se pueden hacer negocios con los pobres, que no solo son objetos de obras de caridad. Hace 35 años, Muhammad Yunus fundó el Grameen Bank, un banco que ha desembolsado 8.000 millones de dólares y ha sacado a millones de personas de la pobreza con microcréditos. Esta idea, que comenzó en Jobra, se ha extendido por todo el mundo. Y ahora hay programas similares a Grameen en casi todos los países del mundo. Bill y Hillary Clinton se subieron al carro. Reyes y reinas se subieron al carro. Bono se subió al carro. Montones de famosos, estrellas de Hollywood por aquí y por allá, todos decían: esto es maravilloso, esto es fabuloso. Y al doctor Muhammad Yunus le han dado el Nobel de la Paz por esto. ¿Cómo puede ser malo? Tiene que ser bueno. Más de 1.000 millones de habitantes del planeta viven en la pobreza y privados de acceso a los mercados globales. ¿Por qué no dar préstamos a los pobres para que puedan crear pequeños negocios y mejorar su calidad de vida con los llamados microcréditos? Durante décadas, esta sencilla idea y el hombre que hay tras ella han sido aplaudidos con entusiasmo. ¿Pero realmente puede cambiar la vida de alguien un préstamo de, digamos, 120 dólares? ¿Realmente puede sacar a una familia de la pobreza? Una pequeña aldea de Bangladesh llamada Jobra generó los primeros ejemplos de aparente éxito de la historia de los microcréditos. Fue en esta aldea donde nació el famoso Grameen Bank de Muhammad Yunus. En 1976, el joven economista Muhammad Yunus prestó un total de 27 dólares a 42 mujeres de Jobra para ayudarles a crear sus propios negocios. Si puedo hacer feliz a tanta gente con tan poco dinero, ¿por qué no debería hacerlo mucho más? Nos convertimos en un banco llamado Grameen Bank o Banco de la Aldea. Hoy ese banco es un gran banco. Es un banco que opera a nivel nacional en Bangladesh. Tenemos casi 8,5 millones de prestatarios. A mediados de los 90 todo el mundo conocía las historias del éxito de los microcréditos en Bangladesh. Y esta pequeña aldea se convirtió en el símbolo de ese éxito. La entonces primera dama de los Estados Unidos, Hillary Clinton, se fotografió aquí durante una gira al lado de un exultante Muhammad Yunus. Han llegado noticias hasta los Estados Unidos de lo que habéis conseguido aquí. El expresidente Bill Clinton también es un entusiasta partidario del sistema. Desde 2001 no dejó de sugerir año tras año que Muhammad Yunus era un digno candidato al premio Nobel. En el transcurso de la visita de Hillary Clinton se ofrecieron microcréditos a numerosas familias de la aldea para que pudieran construirse casas. Desde entonces, a la aldea se la conoce por el nombre de Villa Hillary. Trece años después de la visita de la primera dama hemos vuelto para comprobar los efectos del tan aclamado estímulo económico. ¿Puedo verla? Hillary. Para algunos de los vecinos, los pequeños microcréditos han sido muy útiles. Yo no tenía nada. Ahora he devuelto mi crédito y además he conseguido construirme esta casa.
Y todavía tengo dinero suficiente para comprar ropa y comer bien. ¿Qué más puedo pedir? Compré varias vacas y también cabras. Mi negocio creció. Y después vendí algunas vacas y utilicé el dinero para las bodas de mis hijas. ¿Fue usted la única que pidió un crédito? No, hubo muchas más. Entonces éramos unas 60 o 70. En París hemos conocido a un experto en desarrollo con décadas de experiencia en reducción de la pobreza que ha trabajado para el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea tiene una magia casi irresistible. Y la magia es la siguiente. Das un poco de dinero a un pobre. Ese pobre lo invierte. Él o ella ganan dinero y devuelven el crédito. ¿Se puede imaginar algo mejor? Una inversión de bajo coste o de coste cero. Y ¡boom! La pobreza se ha eliminado. En Nueva York visitamos a un economista que ha investigado lo que puede suponer para los pobres el acceso al dinero. La gran esperanza de la microfinanciación era que este tipo de intervención tan concreta pudiera aplicarse masivamente a escala mundial y sacar a millones de familias de la pobreza. Las ideas son enormemente poderosas. En Yobra, donde empezó todo, entrevistamos a la hija de Sufilla Begum. Su madre fue una de las primeras beneficiarias de los créditos de Muhammad Yunus. ¿Conoces al doctor Yunus? Le conocí cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Le di un ramo de flores. Todo el pueblo puso dinero para comprarle flores. ¿Y qué te dijo? Había prometido a mi madre que le daría una casa. ¿Le prometió eso? Sí. He pedido al Grameen Bank que cumpla su palabra, pero no ha pasado nada en los últimos 3, 4 años. En Yobra, a nadie le pareció un éxito lo que le ocurrió a la señora Begum. Según los medios locales, Sufilla Begum murió en la pobreza más absoluta en 1998. Durante la entrevista con su hija, de repente interviene un vecino. Yo solo quiero decir que han utilizado mi casa como ejemplo de los microcréditos. El Grameen Bank dice que mi casa es la casa de Sufilla Begum y que fueron ellos los que se la construyeron. Han enseñado mi casa a todo el mundo como el modelo de los microcréditos y han ganado millones. ¿Piensa que el Grameen Bank le ha engañado? Sí, nos han engañado. Y no solo una vez, han hecho lo mismo los últimos 3 años. De nuevo en Villa Hillary entrevistamos a Kartik y a su familia. Yo solo quiero decir que cuando Hillary vino a visitarnos, nos prometió que nos ayudaría a construir nuestras casas, pero no cumplió lo que prometió. Aquí viven como 60 familias y prometió ayudarnos a todos, pero solo ayudó a 5 o 6, al resto no nos dieron nada. Los miembros de esta familia nos cuentan que tenían una hipoteca y todavía tienen un crédito del Grameen Bank. Actualmente, Kude y su familia deben unos $70 al banco. ¿Habló con Hillary cuando estuvo aquí? No, solo he hablado con gente como ustedes. Yo estaba aquí sentado, trabajando cuando hizo la visita. Llegaron, hicieron unas cuantas fotos y después se fueron. Pocos días después del viaje de Hillary Clinton, los vecinos de la aldea recibieron la visita de otro americano. El investigador sobre desarrollo Jude Fernando había tenido noticias de esa visita. Sentía la curiosidad de saber por qué habían llevado allí a Hillary Clinton. Así que fui y pregunté a muchas mujeres. Me dijeron que los microcréditos no eran muy populares hasta que ella llegó y que la mayoría de las mujeres que se entrevistaron con Hillary Clinton no eran de la aldea.
y que a la mayoría de ellas las habían llevado en autobuses de otros sitios. Estaba claro que sabían exactamente lo que tenían que decir, así que yo diría que fue una operación de relaciones públicas. ¿Cuánta gente consiguió construirse una casa y cuánta no? 3 personas consiguieron tener su casa. Esta, esa de ahí y la de las persianas de bambú. ¿Qué han conseguido los microcréditos en esta zona? Que yo sepa, hasta ahora 4 personas han construido casas aquí. Aparte de eso, no ha habido ningún resultado más. Nada más. Nada más. ¿Cuánta gente pidió créditos en esta zona? Fueron entre 50 y 80 personas. Usted conoce a la gente de aquí. ¿A cuánta gente le ha ido bien? Solo a 4 o 5 familias, a casi nadie le ha ido bien. ¿Cómo les ha ido a esas familias? Algunas han vendido la casa. Otras se fueron y así. La razón de que hayamos perdido nuestra casa es que mi hija se puso enferma. Tuvieron que operarla de apéndice. Tuvimos que pedir dinero, por otra parte, para salir adelante. Por eso hemos perdido la casa. Muchos de los bancos u organizaciones de microcrédito se han inspirado en el Grameen Bank. En Washington hemos conocido a un gran admirador de Muhammad Yunus. Hace 13 años creé una fundación, la Fundación Grameen, con la idea de ayudar a organizaciones que estaban intentando aplicar los principios y la estrategia de Grameen en otros países. Porque la mayor parte de la pobreza que hay en el mundo está fuera de Bangladesh, en países como India, Nigeria, Indonesia, Pakistán. Yo quería ayudar a la gente que estaba intentando aplicar en otros contextos lo que habíamos visto funcionar también en Bangladesh. Tener acceso al crédito ha demostrado ser algo muy poderoso. La gente siempre está pensando en la financiación, la necesita, y el microcrédito les da eso. Sin embargo, en Londres, un experto en microfinanciación describe cómo los bancos de microcréditos utilizan las historias de sus éxitos. Las instituciones de microfinanciación publicitan sus contados éxitos, pero de lo que no nos hablan es del número mucho mayor de fracasos. No solemos ver el lado malo de la historia, solo nos dejan ver el pequeño lado bueno. La sede del Grameen Bank en Dhaka es una prueba material de su éxito. El edificio es uno de los más altos de la capital. Y el mundo occidental ha contribuido enormemente a este éxito. Entraba una gran cantidad de donaciones directamente. Entonces empecé a ver que había varios sitios a los que llegaban subvenciones. Y a lo largo de este periodo que estuve investigando, entre principios y mediados de los 90, habían entrado unos 175 millones de dólares en subvenciones. Y Noruega ha sido uno de los donantes más generosos. La agencia noruega de ayuda al desarrollo NORAD ha contribuido con casi 70 millones de dólares de los contribuyentes al Grameen Bank del Premio Nobel Yunus. Desde el punto de vista del Comité del Nobel, en primer lugar nos pareció fundamental la lucha contra la pobreza. Fortalecer el papel de la mujer era decisivo. Y en tercer lugar, se valoraba la importancia de abrir un diálogo con el mundo musulmán. En México, los microcréditos son muy comunes. Y en el resto del planeta también. Actualmente más de 100 millones de pobres tienen microcréditos. La pobreza no les permite acceder a los bancos y a los créditos normales. En México, la mayoría de los créditos se deben pagar rápido. Por ello, iniciar y sacar adelante con beneficios un pequeño negocio puede ser difícil. Te dan el préstamo a cambio de que
les digas que vas a hacer algún negocio. Entonces yo tenía la idea de tener pollos, como una granja de pollos, pero no funcionó, porque al principio, para iniciar sí, pero después ya no te alcanza el dinero. La mayoría de las personas no somos empresarios. No todos podemos ser Bill Gates. ¿Por qué esperamos que los pobres sean diferentes? Tú no es de tu entero gusto que tu mamá tenga un crédito. ¿Por qué? Que no les beneficia en nada porque lo agarran y al próximo semana tienen que pagar. ¿Qué dice tu mamá cuando tú le dices, mamá, ¿por qué estás en esos créditos? Pues porque dice que le ayuda en el momento, pero ya pasan una semana, 15 días y ya no sabe de dónde sacar el dinero para... Que en la mañana Ángela, su hija, pues nos dijo que pues ella siempre le dijo que no se metiera a préstamos porque no, que muchos problemas. ¿Está usted contenta con haberle hecho caso? Sí, bueno? sí, porque ella y mi hijo nunca les ha gustado eso, ni de obtener cosas en abonos, porque pues sí traen problemas. Después de 35 años, solo un 5% de los pobres del planeta se han convertido en clientes de instituciones de microfinanciación. A la vista de esto, los promotores de la microfinanciación dicen, bueno, nos queda un 95%, ese es nuestro mercado, tenemos que llegar a esa gente, se están quedando fuera. Yo digo que quizá no se están quedando fuera, quizá es que no quieren apuntarse a la fiesta. En México, este grupo de mujeres se reúne todas las semanas. Tienen que hacer el pago semanal de sus créditos. Este es un grupo de la colmena, que le llamamos la colmena. Cada colmena está formada de varios grupos. Son cinco personas, hacemos el panal, como se le dice. De Facebook, todas las cosas virtuales. Hay mucha competencia. Y es que aquí pues hacemos un negocio, recurrimos a la colmena, de ahí pues compramos, por ejemplo, acá está una compañera, de sus recursos se dedica a vender tamales. Acá todas participan. El que no vende tortillas, vende otros productos. Tacos en la noche, tortas, pero sí nos ha ayudado mucho. Para recibir un crédito, en la mayoría de los casos es necesario tener ahorros. Si no hay ahorros, no hay crédito. Sin embargo, para los miembros de un grupo puede salir caro ser avalista. Dario, porque una compañera no aportó, agarró el crédito y que se va, era del Istmo, no estaba acá. Todas dimos solidarios, yo ahí tuve como 800 de solidario, más mis ahorros. Desgraciadamente quebró la caja, el ahorro ya no nos devolvieron y tuvimos que pagar de esa persona, la mamá y la hija. Igual que en México, este grupo de mujeres de Bangladesh se reúne para hacer el pago semanal. ¿Qué pasa si una de las mujeres del grupo no puede pagar? Una de las mujeres no tenía dinero para hacer sus pagos y cogieron el dinero de la cuenta de otra. Con este sistema hay muchas tensiones y animosidad cuando alguna no puede pagar su crédito, porque eso afecta al resto del grupo. Acabamos enemistadas. ¿Qué opinan de Grameen? Sí. No se portan bien con nosotros. Mucho. Nos presionan mucho. Presiona a la gente demasiado. Sí, presionan demasiado. Sí. Nos presionan mucho. Pagamos un interés muy alto por el dinero que nos prestan las organizaciones. Tenemos que ingresar allí los ahorros. No aceptan los pagos si no ingresamos lo que ahorramos. Tenemos que pagar un seguro por los créditos. Por eso perdemos dinero. Las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer en Bangladesh no hablan con mucho entusiasmo de los microcréditos. Utilizan al grupo como avalista. De esa forma, si una mujer del grupo fracasa, el fracaso es de todas las mujeres del grupo.
Eso significa que todas ellas pierden sus ahorros. La mayoría de los créditos deben devolverse en menos de un año. Y normalmente los plazos empiezan a pagarse a la semana siguiente a la recepción del crédito. Yo compré una parcela. Después de haber hecho la inversión, me di cuenta de que no podía ganar tanto dinero. Había tenido que gastar el dinero en otras cosas. Así que tuve que pedir un nuevo crédito para poder amortizar el primero. Primero pedí un crédito y después tuve que pedir otro para cubrir el primero. Pero tuve que pedir otro para pagar la amortización. Ahora tengo deudas con 5 organizaciones. Los otros 3 ya los he pagado. Para poder hacer frente a los pagos semanales, muchas de las mujeres se ven obligadas a recurrir a los abusivos prestamistas locales. Antes no cobraban intereses tan altos. Ahora la situación es diferente. Todos necesitan dinero, así que han subido los intereses. Al final tienen que acabar yendo a los prestamistas, que siguen prosperando. Mi pregunta es esta. Si la microfinanciación fuera algo tan positivo, ¿por qué es que siguen existiendo los prestamistas en las aldeas y los tipos de interés no han bajado? Y ahí está esa institución de fuera que guarda tus ahorros, controla tus ahorros, decide los préstamos que van a darte y exigen que empieces a pagarles desde la primera semana. Ningún negocio nuevo, ninguna empresa puede empezar a devolver las deudas en 7 días. Ahora la mayoría están pidiendo microcréditos para pagar antiguas deudas o para devolver otros microcréditos a otras instituciones de microfinanciación. Y así los pobres quedan atrapados gradualmente en una telaraña de microcréditos. Actualmente se puede pedir un microcrédito para educación, para construir una casa o para gastos generales. Y hay un gran número de pobres. En Bangladesh, más de un 80% de la población vive con menos de $2 al día. Esos son unos 120 millones de personas. Lo que la microfinanciación intenta, con una ayuda muy reducida del sector filantrópico, es proporcionar un servicio sobre una base comercial, sobre una base empresarial, para que tengan más oportunidades. La mayoría de las instituciones de microfinanciación lo consiguen, si no la gente no les pediría créditos, así que esa es la mejor prueba. El mercado de los microcréditos en Bangladesh es enorme. Actualmente más de 1000 microbancos y organizaciones están ofreciendo microcréditos. Y con ellos se puede ganar mucho dinero, según nos dice un redactor jefe que ha estado siguiendo el desarrollo de los microcréditos en Bangladesh. En un banco comercial, por ejemplo, si pides un crédito en Bangladesh, tienes que pagar entre un 12 y un 13% de interés. Si solicitas un microcrédito, tienes que pagar entre un 40 y a veces hasta un 125%. Así que el microcrédito es realmente un gran negocio. Una de las mayores ONG que luchan contra la pobreza ha decidido no ofrecer microcréditos a los pobres. Si vas a Dhaka o a cualquier otra gran ciudad, verás edificios preciosos con cientos, miles de personas trabajando para esas organizaciones. No se trata de que esté bien o mal. Indudablemente la microfinanciación puede dar muchos beneficios, pero la cuestión es, ¿a quién deberían ir esos beneficios? ¿A los pobres o a las organizaciones que practican la microfinanciación? En 2007, un grupo de economistas de Bangladesh realizó un estudio detallado de los muchos éxitos que proclamaba el sector. El estudio cubría a 2.500 personas que habían recibido microcréditos. Más de un tercio los recibió del Grameen Bank. Descubrimos que los activos de la mayoría de esas personas no habían aumentado y que en muchos casos, puede que un tercio o más, sus activos habían disminuido. También descubrimos que su salud y su situación sanitaria no era buena. Sus hijos empiezan a ir a la escuela, pero al cabo de un tiempo lo dejan
Y su alimentación tampoco ha mejorado mucho. La razón, según nos decían, era que tenían que pagar plazos todas las semanas, de modo que la importancia recaía en cómo encontrar dinero para pagar el plazo, y se descuidaban otras necesidades de la familia, porque hay que pagar los plazos, ya que de lo contrario se les aplican penalizaciones, a ellas o a sus compañeras, las integrantes de los grupos. El estudio mostraba que el tipo de interés anual del Grameen Bank oscilaba entre el 26 y el 31%. Otros bancos de microcrédito aplican tipos aún más altos. Cuando llegaron los primeros resultados no me lo podía creer. Me dije, no puede ser, porque esto es el microcrédito, es famoso en todo el planeta y todo el mundo lo pone por las nubes, pero los resultados indican que no han mejorado la vida de la gente. Siguen estando como están, o han empeorado. Solo a unos pocos les ha ido bien. Bangladesh no es el único país donde el microcrédito se ha convertido en un negocio rentable. Uno de los asociados de la Fundación Grameen es el Banco Africano de Microcréditos LAPO de Nigeria. De acuerdo con el New York Times, el tipo de interés anual que aplica el LAPO es superior al 100%. En Nigeria, por ejemplo, una organización con la que trabajamos, LAPO, ha recibido críticas, pero resulta que muchos bancos nigerianos que operan en áreas rurales cargan el doble que LAPO, de modo que LAPO es una ganga para ellos, aunque para quien lo ve desde fuera pueda resultar caro. En la Universidad de Cambridge, un experto en economía ha analizado los hechos y las cifras. Jamás saldrán de la pobreza, porque cuando tienes que pagar un 30, un 40, un 50, a veces hasta un 100% de interés, ¿qué negocio tiene esa clase de beneficios? De nuevo en Bangladesh, entrevistamos a numerosas familias que nos dan información detallada sobre la forma de operar de los bancos de microcréditos en la zona. ¿Sabe leer y escribir? No. Entonces no sabe lo que pone en los documentos. Solo sé escribir mi nombre. Nada más. ¿Firmó los papeles cuando le dieron el crédito? Sí, firmé muchos papeles. ¿Sabe leer y escribir? No. Solo sé escribir mi nombre. ¿Sabe leer y escribir? No sé leer ni escribir, solo sé escribir mi nombre. Entonces, ¿cómo sabe lo que dicen los documentos? No sé lo que dicen los documentos. Da igual lo que diga la organización. Yo solo firmo para que me den el dinero. También conocemos a Hashira. Intenta por todos los medios pagar el 30% de interés anual de su crédito del Grameen Bank. Tengo un crédito con el Grameen Bank desde hace 15 años. Y siempre pagué los plazos a tiempo. Hasta que una vez tuve problemas para pagar. Los empleados del Grameen Bank vinieron y me dijeron que iban a vender las chapas de hojalata del tejado de la casa. Y si no pagaban me echarían a la calle. Me dijeron muchas cosas horribles. Tenía tanto miedo que vendí todo lo que tenía y pagué el plazo. Van a sus casas y se llevan hasta cosas insignificantes como los tejados de hojalata. Se lo llevan como prenda o como garantía para obligarles a pagar. Es una realidad muy triste, pero existe y está tan extendida que se ve con bastante frecuencia en este país. La casa se está cayendo. Hay agujeros en el tejado. No tengo a nadie en el mundo. Cuando llueve entra agua y si tuviera dinero lo arreglaría, pero no tengo a nadie que me ayude. En Villa Hillary, Kartik y su familia también están endeudados con el Grameen Bank.
La producción diaria de pequeños objetos de bambú es la principal fuente de ingresos de la familia, pero con frecuencia no es suficiente para cubrir los pagos semanales. Algunos miembros del grupo quieren pegarme. Empiezan a gritarme. Dicen que nadie me dará un crédito en el futuro, que tengo que pedir dinero a un prestamista para devolver el crédito. ¿Y eso no le enfada? Sí, pero ¿de qué me sirve? Desde sus humildes comienzos en los años 70, el Grameen Bank se ha convertido en uno de los mayores bancos de microcréditos del mundo. Y sus 8,5 millones de clientes representan un enorme potencial para crear nuevos negocios. El banco también ha creado diferentes sociedades, entre ellas varias empresas conjuntas con grandes multinacionales. Hemos creado un buen número de compañías. Ahora en particular lo hemos hecho con multinacionales como BASF en Alemania. Hemos creado la compañía Grameen BASF y también una empresa conjunta con Adidas. Más de 50 empresas de Grameen están ofreciendo de todo, desde ropa, agua y productos lácteos a servicios sanitarios, seguros, energía solar y telefonía móvil. El Grameen Bank se ha expandido espectacularmente y ahora tiene 7 u 8 millones de clientes, a los que pueden utilizar para todo tipo de actividades. El Grameen Bank continúa creciendo, continúa trabajando en los sectores de crédito y ahorro e innovando para contribuir todo lo posible a reducir y algún día eliminar la pobreza en Bangladesh. La compañía telefónica Grameenphone ha resultado ser una mina de oro. Su principal accionista es Telenor, una compañía controlada por el Estado noruego. En solo 8 años, Telenor ha obtenido casi 60 millones de dólares de beneficios. En 1996, Yunus crea una nueva compañía controlada por él mismo llamada Grameen Kalyan. Porque Muhammad Yunus tiene un problema. La exención de impuestos de Grameen Bank termina en 1998. Esto resulta evidente en diferentes documentos, inéditos hasta la fecha, a los que hemos tenido acceso. Muchos de estos documentos están firmados por Muhammad Yunus. Tenemos evidencias de que Yunus transfirió discretamente más de 100 millones de dólares de Grameen Bank a la nueva compañía Grameen Kalyan. La transferencia se realizó en diciembre de 1996. Aproximadamente 100 millones de dólares procedentes en su mayoría de Noruega y otros donantes internacionales como Suecia, Alemania y Canadá fueron devueltos a continuación al Grameen Bank en concepto de préstamo. De esa forma, el Banco de los Pobres evitaba pagar impuestos. Pero en febrero de 1998, la embajada noruega en Bangladesh hace sonar la alarma. Por casualidad, un empleado descubre que se han transferido más de 100 millones de dólares. La embajada ni siquiera ha oído hablar de la nueva compañía, Grameen Kalyan. La Agencia Noruega de Ayuda al Desarrollo NORAD reacciona con dureza al saber que los fondos se han retirado del Grameen Bank para evitar futuros impuestos, tal y como escribe Muhammad Yunus. Al cargarse gradualmente tipos de interés cada vez mayores, cada vez habrá que pagar más dinero en impuestos en el futuro. Tanto la agencia noruega NORAD como la embajada noruega en Dhaka exigen a Yunus que restituya todo el dinero al Grameen Bank. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de las autoridades noruegas, solo se devuelven alrededor de 30 de los 100 millones de dólares. En una carta personal al director de NORAD, Muhammad Yunus le advierte de las consecuencias que tendría que esto se hiciera público. Querido Touf, necesito su ayuda. Si llegara esta carta a manos de la gente de dentro y fuera del gobierno que está en contra de Grameen, nos enfrentaríamos a un gran problema en Bangladesh. Y NORAD cerró la boca. Se puso a todos estos documentos el sello de confidencial.
El caso debe resolverse lo antes posible para que no llegue a saberse. Hemos intentado repetidamente conseguir un comentario de los responsables de la dirección de NORAD en 1998. Pero apenas 2 horas antes de la entrevista programada fue cancelada. ¿Qué? ¿Pero habíamos quedado hoy a las 2? También intentamos conseguir una entrevista con la actual dirección de NORAD, pero nadie quiso tomar parte en este documental. Cuando los documentos salieron a la luz, el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores hizo público un informe que concluía que el dinero donado por Noruega no había sido en ningún momento utilizado para fines distintos de los previstos. Como se ha dicho, solo una tercera parte de los 100 millones de dólares fueron devueltos al Grameen Bank. Lo que ocurrió con el resto del dinero donado no se ha aclarado. El informe oficial del Estado noruego no da ninguna respuesta clara. Durante décadas, el microcrédito se ha visto como una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza. Y Occidente ha donado enormes cantidades de dinero a la causa. La gente que tiene la buena intención de ayudar a los países subdesarrollados, especialmente los países escandinavos, han sido, y siento utilizar esta palabra, embaucados para hacerles creer que esta es la solución ideal a la pobreza. En Washington, entrevistamos a un experto en desarrollo que lleva años explicando que los bancos de microcrédito solo anuncian sus éxitos. Creo que se ha atraído y se ha engañado a los occidentales con cuentos. Por otra parte, también es en parte culpa nuestra. La razón por la que los promotores de la microfinanciación siguen contándonos cuentos es que funcionan. Decidimos dar nuestro dinero a quien nos cuente las mejores historias sobre el destino de ese dinero y nos hace sentir mejor. Normalmente no hacemos donaciones a los que tienen las mejores pruebas científicas de que su sistema funciona. Si pides un microcrédito, en la mayoría de los casos no necesitas un aval. Así es como se nos ha vendido la idea. Pero la presión del grupo y el fracaso de las inversiones en pequeños negocios pueden tener consecuencias trágicas para los pobres. Fuimos al estado indio de Andhra Pradesh. Aquí el mercado de los microcréditos estuvo a punto de reventar hace pocos años. E igual que en México y en Bangladesh, en India, los prestatarios viven tiempos difíciles. Me llamo Pula. Tengo 24 años y vivo en Pagadapalli. Vinieron a nuestra casa y se llevaron a la fuerza los cacharros, los cubos y las vasijas. Mi marido se echó a llorar y les pidió que no se llevaran nuestras cosas. Pero no nos hicieron caso y se llevaron todo lo que teníamos. Nos insultaron y nos dijeron cosas horribles. Dijeron que era mejor que nos matáramos antes que dejar de pagar los plazos. Los miembros del grupo también nos insultaban. Mi marido no pudo soportarlo y se fue. Se tomó un veneno y murió. Es muy triste y muy doloroso. Es muy duro seguir viviendo por mis hijos y mi marido. Me parece que mi vida no vale nada sin mi marido. Y el marido de Pula no fue el único que se quitó la vida. De hecho, actualmente las autoridades de Andhra Pradesh están investigando una oleada de suicidios. A veces los microbancos también presionan a la gente que no puede pagar y les dicen, ¿por qué no pagas la deuda? Si no puedes pagar, muérete. Si mueres, podremos cobrar la deuda de la compañía de seguros. Hay casos en los que les han hecho estos comentarios. Incluso los miembros del grupo les presionan para que vendan sus pertenencias, bisutería, cosas pequeñas, artículos de escaso valor, y así los prestatarios pierden la autoestima y se ven sometidos a la humillación. Y eso provoca disputas familiares y al final acaban quitándose la vida. El Estado ha aprobado medidas de emergencia prohibiendo a los cobradores de préstamos ir a las casas de los prestatarios. Pero eso no sirvió de nada a Rama, que tenía una hija de 20 años. Nuestra hija se dedicaba a coser faldas, pero apareció una mujer y se llevó la máquina de coser. Venía gente y nos insultaba y mi hija lo pasaba muy mal.
Dijeron que mi hija tenía que acostarse con alguien para ganar lo que debíamos. Eso le afectó mucho. Cuando se llevaron la máquina, su sufrimiento llegó al extremo. Mi hija y yo discutíamos sobre cómo íbamos a pagar el crédito. No sé qué se le metió en la cabeza. Se encerró en una habitación, se echó queroseno por encima y se quemó. Fuimos corriendo a ayudarla, pero no abría la puerta. Se quemó y al final abrió la puerta y salió. Mis vecinos y mi marido intentaron apagar el fuego. A él también se le quemaron las manos. Se llevaron a mi hija al hospital. Él estuvo ingresado 10 o 15 días en el hospital, pero mi hija murió a los 3 días. Sea en India, en México o en Bangladesh, la gente repite la misma historia. ¿Cómo te sientes en ese momento? Me dan ganas de morirme. Cuando no puedo pagar los plazos, todos los del grupo me presionan. Otros que no pueden pagar los plazos de sus créditos se escapan. Ahora mismo hay varios de Munsipara que han huido. Y conozco a 2 o 3 personas más que también huyeron. ¿Para qué vinisteis a Dhaka? A buscar trabajo. ¿Habéis venido a Dhaka para pagar vuestras deudas? Sí, eso es. Si no pago los plazos, tendré que vender todo lo que tengo. Tenemos que pagar los créditos. Si no pagamos, no se irán de nuestras casas. ¿A quién le pedisteis el dinero? Al Grameen Bank. ¿Y tú? A Hangemara. ¿Y podéis hacer los pagos a tiempo? No, no podemos. Hemos intentado que nos den otros plazos, pero no quieren saber nada. ¿Y si no pagáis los plazos, os presionan? Sí. Nos presionan mucho. Si no pagas, tienes que vender tu casa. Nos echan. No se van de la casa hasta que les pagas. Tienes que vender la casa. Se quedan hasta que les pagas. ¿Entonces pedís dinero a un prestamista para pagar el crédito? No importa que tengas dinero para comida o no. Hay que pagar los plazos, sea como sea. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en Dhaka? Hasta que haya pagado todo mi crédito, tendré que quedarme en Dhaka. ¿Crees que así podrás pagar todo el crédito? Eso espero. Si sigo teniendo salud lo haré. Si no, no podré. La microfinanciación es una industria que quiere que todos sigamos creyendo que es importante y útil, y que por eso merece subvenciones y el generoso apoyo de la gente. Y a la gente no le interesa saber los detalles de todo esto. Quieren ver la cara sonriente, y por eso la cara sonriente seguirá estando ahí. No nos molestamos en hacer evaluaciones de estas cosas, porque realmente no queremos comprobar que hemos malgastado nuestro dinero. Si les preguntas a ellos lo que quieren realmente, quieren una economía estable, quieren la oportunidad de tener un trabajo, quieren seguridad. No quieren ponerse bajo el sol a vender una bolsa de arroz al lado de otras 20 personas que venden la misma bolsa de arroz por unos peniques al día.
Los microcréditos dieron a Muhammad Yunus fama mundial y un conglomerado internacional de más de 50 compañías. Ha sido enormemente útil para los negocios de los privilegiados y los poderosos y para la élite económica de los países occidentales. En lo que haya contribuido exactamente a mejorar la vida de los pobres es otro asunto. Después de 35 años de historia de la microfinanciación, no tenemos ninguna prueba clara de que los microcréditos, la microfinanciación más en general, reduzca por término medio la pobreza. Desde luego, hay personas que han utilizado un crédito para crear un negocio y han mejorado su nivel de vida. Sus hijos han podido estudiar, pero también hay personas que han tenido problemas. Ha habido unas pocas mujeres que lo han conseguido. Habrá quien me lo discuta y diga, no, no son pocas mujeres, son 1000 mujeres o quizá 5000 mujeres. ¿Y qué? ¿Cuál es nuestra población? En los 25 años que llevo estudiando este fenómeno, he hablado con usuarios de créditos en mercados y debajo de árboles en África y en 25 países de todo el mundo. Y he hablado con miles, literalmente miles de prestatarios. Y me ha quedado claro que no ha tenido ningún efecto sobre la pobreza. Cada vez tenemos más evidencias anecdóticas, historias de familias que están teniendo problemas, de familias que se están endeudando en exceso, de familias que están hundiéndose al manejar más capital y no ser capaces de gestionarlo eficazmente. La gente tiene la idea de que dando a una persona la oportunidad de convertirse en empresario, se puede transformar no solo la vida de ese individuo, sino toda una economía, y se puede desarrollar un país. Y no ha ocurrido ninguna de esas cosas. Estoy rotundamente en desacuerdo con el argumento de que no hay investigaciones académicas que prueben la eficacia de la microfinanciación. Hace 5 años, la Fundación Grameen publicó un artículo, un ensayo, que resumía más de 90 estudios académicos realizados sobre la microfinanciación y que demuestran un impacto sostenido de la mayoría de las instituciones sobre la pobreza y otros indicadores del desarrollo. Durante meses hemos intentado entrevistar a Muhammad Yunus para pedirle que nos responda a las numerosas críticas planteadas en este documental. Finalmente encontramos a Muhammad Yunus en una feria empresarial en Valencia, España, donde va a recibir otro premio más. Le envié las preguntas hace 6 semanas y he vuelto a mandárselas cada semana, semana tras semana. Mándemelas a mí, yo me encargaré de todo. Organizaremos algo, pero hoy no quiere hacerlo. Realmente no es un buen momento. Hemos planteado repetidas veces nuestras preguntas y transmitido las críticas al Grameen Bank. Pero ni el Grameen Bank ni Muhammad Yunus han querido participar en este documental. Sin embargo, en un breve correo electrónico, Grameen Bank explica que no intentaban evitar el pago de impuestos cuando se transfirieron los 100 millones de dólares, lo que contradice radicalmente lo que escribió Muhammad Yunus personalmente en varias cartas. En el correo electrónico fechado en agosto de 2010, Grameen Bank también dice que siempre ha estado exento de impuestos en Bangladesh. Pero 4 meses después, Muhammad Yunus afirmaba que todo el dinero había sido devuelto y que la transferencia se había hecho para evitar impuestos. Después de hacerse públicos los numerosos documentos secretos, Grameen Bank ha emitido un comunicado en el que afirma que algunos de estos artículos de prensa son falsos e inventados. En diciembre de 2007 conocimos a Yahanara, una mujer que tuvo que vender su casa para pagar sus deudas. Era mi casa. Y esa casa también era mía. Las vendí las dos. ¿A quién le pediste créditos? Primero pedí un crédito a Palingomol.
Y después a Grameen, Brac y Prosica. Pedí un crédito de $100 a Grameen. ¿Cuándo se lo pediste? Hace casi un año. ¿Cuál es tu situación actual? Venía gente a pedirme dinero a todas horas. Siempre estaban impacientes. No entendían que no pudiera pagarles. Tuve que vender todo lo que tenía de valor, pero ni siquiera así podía pagar. Ahora estamos atrapados en ese modelo de desarrollo y va a resultarnos muy difícil aceptar que cometimos un error hace 30 años y cambiar a un modelo que facilite a la gente los recursos suficientes para iniciar algún tipo de actividad que realmente genere ingresos. Un negocio que les permita salir de la pobreza, en lugar de darles una cantidad insignificante de dinero que básicamente solo sirve para endeudarlos aún más. Más de 2 años después de conocer a Yahanara, volvemos a visitarla. Lo he pasado muy mal con mis hijos. No tenía suficiente para alimentarlos adecuadamente. No tenía suficiente para darles de comer 2 veces al día. Ya no me queda tierra que vender para conseguir dinero y pagar las deudas. Pueden ver mi situación. He terminado viviendo en un suburbio. Pensar cómo vivía antes y cómo vivo ahora. Mi padre me dio la casa para que tuviera una vida digna, pero he vendido toda mi herencia. Eso es lo que ha pasado. Así es la vida. Estoy sola en el mundo. No hay nadie en el mundo que pueda ayudarnos, solo Alá. También hemos vuelto a una pequeña aldea en el norte de Bangladesh. Aquí conocimos a Razia y a su hija. Razia también pidió créditos al Grameen Bank. Quería dar a su hija una buena educación. Tenía vacas, tenía joyas y tenía mi casa. Lo vendí todo para pagar la deuda. Me ha dicho que tuvo que vender su casa. ¿Puede enseñármela? Sí, claro. Bien, vamos. Entonces, Razia, ¿durante cuánto tiempo fue suya la casa que tuvo que vender? 15 años. ¿Y la casa la construyó usted, su familia? Sí, compramos la tierra y construimos la casa nosotros. Ya no me queda nada que vender. Solo los cacharros de la cocina. Mirando atrás, ¿piensa a veces que no debería haber pedido el primer crédito? Si no hubiera pedido créditos, no habría tenido que vender mi casa. La construí sin pedir ningún préstamo. ¿Y ahora se ha convertido en una historia interminable? Así es. No puedo salir de esto. Lo he intentado todo, pero no lo he conseguido. No tenía dinero para pagar los plazos y por eso decidí vender la casa. Estas organizaciones no paran nunca. Me presionaban mucho. Venían a nuestra casa y se quedaban hasta que les dábamos su dinero. Nos presionaron para que vendiéramos nuestras cosas, el tejado de hojalata. Así que vendí la casa para pagar la deuda. Grameen me ha dado una fe inquebrantable en la creatividad de los seres humanos y me ha llevado a comprender que los seres humanos no han nacido para sufrir la miseria del hambre y la pobreza. Creo firmemente que podemos crear un mundo libre de pobreza si creemos en ello. Muhammad Yunus dijo que el crédito es un derecho humano, pero no dijo que el endeudamiento lo fuera también. La otra cara del crédito es la deuda. Cada vez que tomas un crédito te endeudas. A los pobres les gusta tan poco endeudarse como a usted o a mí. En un mundo libre de pobreza, el único lugar donde se podrá ver será en los museos de la pobreza. La pobreza es una cuestión de tiempo.
No vamos a resolver los problemas de los países más pobres en 5 años, ni en 10, ni en 30, ni en 40 años. No hay un verdadero potencial de desarrollo de negocios. No hay una verdadera salida de la pobreza. Esa es la conclusión. Es muy impresionante y muy bonita la historia de esa mujer que consigue salir sola de la pobreza. Pero también es un camino en el que hay mucha explotación. La forma en que se está gestionando la microfinanciación en todo el mundo no es sostenible. Realmente están jugando con el dinero que tanto cuesta ganar a los más pobres de los pobres. Solo están hundiéndolos aún más en la pobreza. Tenemos que dedicarle más tiempo, hacer mejor los deberes e investigar más. Hasta que no empecemos a hacerlo, no daremos con soluciones más interesantes y creativas a algunos de estos problemas.